Hola a todos, bueno, mi nombre es Aurora Porras Julieta. Nuestro grupo está conformado por Agostina Vilar, Abril Correa y Lucrecia Charras. Somos todas estudiantes, alumnas de la licenciatura en psicomotricidad. Uno de los primeros autores que queremos dar a conocer es Sigmund Freud. Freud nació en 1856 en Chequia, y en Freiberg, y se formó como médico. Era una persona muy inquieta y muy curiosa, de acuerdo a todo lo que estaba relacionado con la formación científica, y se interesó también por lo que era la zoología marina. Pero él se destacó por dos conceptos muy importantes. En primer lugar, el psicoanálisis, ¿sí? Como un método de exploración de los procesos mentales inconscientes a través de las manifestaciones, por ejemplo, a través de los sueños, de las fantasías. Y por otro lado, se destacó por cómo nos contó o nos cuenta cómo juega un papel muy importante la sexualidad durante la infancia. Es decir, cómo se manifiesta en diferentes partes del cuerpo y cómo actúa sobre las relaciones con los adultos significantes. Jean Piaget nació en Neuchâtel, Suiza. Fue psicólogo experimental, filósofo y biólogo. Fue considerado autor de la obra más influente del siglo XX sobre el desarrollo cognitivo y social del ser humano. Denominaba su ciencia como epistemología genética. Esto quiere decir estudio del origen del conocimiento humano. Sus teorías dieron lugar a trabajos más avanzados y profundos, principalmente de la psicología infantil. Estos trabajos utilizan tanto métodos de observación como experimentales, teniendo en cuenta comportamientos, integrando variables biológicas y ambientales. Por un lado tenemos a Henry Wallon, que fue un psicólogo que nació en París, Francia, en 1879, y se destacó por ser uno de los fundadores de la psicología genética. Él lo que buscaba hacer era comprender de qué manera se producían las estructuras psíquicas, y eso lo lleva a estudiar al sujeto de manera integral. Es decir, él consideraba que existían aspectos biológicos y aspectos sociales que daban a conocer lo que era la conciencia. Dentro de la clasificación de primera infancia en el marco de la teoría de Freud podemos ubicar dos de sus fases. La primera es la fase oral, que va desde los 0 meses de vida hasta los 18 meses. En ella, su zona erógena es la boca, primero vinculada a una necesidad al orden de lo biológico para la ingesta de alimentos, y posteriormente esta alimentación causará un placer y se irá vinculando al orden de lo psíquico. La modalidad de satisfacción es la pulsión, la succión de la boca, o lo que se puede conocer como chupeteo. En esta etapa el niño busca llevarse todo a la boca, todo lo que esté a su alcance. Es una fase pregenital. La segunda fase de Freud dentro de la primera infancia es la fase anal o sadicanal, en la que el niño descubre un placer en su mucosa erógena intestinal y en el control de esfínteres. El niño presenta una situación de ambivalencia con sus heces, en las cuales las ve como un objeto preciado que emite su cuerpo y no quiere deshacerse de ellas. La prohibición de el juguetear con las heces, irá causando lo que Freud conoce como diques psíquicos, o sea, el asco. Y el amor que le tiene a sus adultos que lo cuidan, o sea, a sus padres, irá dejando de lado esta obsesión con sus heces. El niño va a comenzar a dominar su cuerpo, a imitar a los adultos y a exteriorizar sus estados afectivos. A la primera infancia vamos a introducir al autor Jean Piaget, que nos habla del periodo sensorio-motor o el estadio de la inteligencia práctica, que se da desde el nacimiento hasta la adquisición del lenguaje, hasta los 2 años aproximadamente, donde no tienen la posibilidad de expresarse con palabras, por lo que el pensamiento se manifiesta en actos. El niño aquí conquista el universo práctico que lo rodea mediante percepciones y movimientos. Pasa de responder mediante reflejos innatos que vienen con él desde el nacimiento a tener comportamientos y orientarse a los objetos. Desarrolla capacidades como por ejemplo la imitación. A este periodo sensorio-motor, Piaget lo va a dividir en subestadios o etapas. La etapa 1, que va de 0 a 1 mes, donde se hace presente el uso de los reflejos. Los reflejos innatos, como dijimos hace un rato, los que vienen desde el nacimiento, que al paso del tiempo se van a ir modificando para convertirse en actos voluntarios.
no hay coordinación en esta etapa de la información que viene de los sentidos. La etapa 2, que va de 1 a 4 meses, donde encontramos las primeras adaptaciones adquiridas y las reacciones circulares primarias. Como dijimos hace un rato, aparecen las primeras adaptaciones adquiridas, esto quiere decir conductas repetidas, accidentales, orientadas a la satisfacción del propio cuerpo del individuo. Como así también comienza a manifestarse la coordinación de la información sensorial y el poder manipular objetos. Donde tenemos la coordinación de estos esquemas secundarios que van a ir de los 8 a los 12 meses, donde las conductas son más deliberadas, con propósitos, donde tiene la capacidad de visualizar y anticipar sucesos, y en donde la locomoción facilitará la exploración activa de este sujeto. La etapa 5, donde encontramos las reacciones circulares terciarias, que van de los 12 a los 18 meses, donde los esquemas son más móviles, donde los niños se muestran curiosos, y en donde hay una experimentación más activa, una exploración más activa, en busca de algo nuevo. Acá ya solucionan los problemas o buscan la solución de problemas mediante el ensayo-error, y ya se da o ya se termina de configurar la permanencia de objetos. Y la etapa 6, que son de las combinaciones mentales, que va de los 18 a los 24 meses, donde tienen la capacidad de representaciones mentales en distintos ambientes, en donde piensa y anticipa acciones ambientales de la realidad y en donde manipula símbolos. Acá encontramos en el primer estadio que nos da a conocer Harry Wallon, el estado de imposibilidad motriz y emocional. ¿Sí? Este estadio abarca desde que nace el niño hasta el primer año de vida. Una de las cosas que se da acá es que este estadio se considera que es de orientación centrípeta, es decir, porque su orientación, es decir, su objetivo es la construcción subjetiva, ¿sí? Acá se encuentran las primeras relaciones del sujeto con el entorno por medio de todo lo que es lo fisiológico y lo social. Otra de las cosas muy importantes es que, ¿por qué es impulsibilidad motriz el nombre de este estadio? Es que una de las cosas que se destacan acá en este estadio es el aparato muscular, ¿sí? Que cumple un papel muy importante en el niño. Por otra parte, también encontramos este lenguaje primitivo, el cual llama Wallon, entre el niño y el medio, ¿sí? Lo cual él también lo va a denominar como simbiosis afectiva. Y por otra parte, la función que domina aquí en este estadio en el niño es la emoción. Bueno, en la segunda etapa de Freud podemos encontrar la fase fálica, que va de los 3 a los 5 años. En esta fase, la zona erógena son los genitales, donde los niños encuentran cierto placer a la hora de hacer sus heces. También aparece la curiosidad, se despierta la curiosidad en los niños sobre esta diferencia que hay entre los hombres y las mujeres, o los varones y las nenas, tanto en los genitales, en la forma de vestirse, a cómo actúan. En esta etapa también podemos encontrar el complejo de Edipo o el complejo de Electra, que es cuando el niño o la niña encuentra una cierta atracción o deseo hacia el sexo progenitor, y también se produce un deshacimiento de autoridad paternal, donde se vuelve a retomar la adolescencia. Ahora Piaget nos va a dar a conocer un segundo estadio, ¿sí? El cual le va a colocar el nombre de periodo preoperacional, que va a abarcar de los 2 a los 7 años. Este periodo se caracteriza ya que el niño logra reemplazar el pensamiento de un objeto por medio de una representación simbólica, a lo cual Piaget le va a colocar el nombre de función semiótica. Esto todo se va a dar a través de distintas conductas del lactante, por ejemplo, a través de un juego simbólico, a través de un lenguaje, a través de una imitación, y le va a permitir conocer al mundo en su totalidad, incluyendo lo que no le es visible. Este periodo se va a dividir en la fase preconceptual o simbólica y en la fase intuitiva. En la primera, en la fase preconceptual o simbólica, vamos a encontrar que el lenguaje va a tomar un papel muy importante sobre esa acción y esas manifestaciones del niño, y a su vez va a haber un pensamiento egocéntrico, es decir, el niño se va a poder expresar y va a poder contar lo que
lo que siente, pero no va a poder entender a los demás. Y en el pensamiento intuitivo, que es la fase intuitiva, este pensamiento se caracteriza ya que el lactante va a actuar sin pruebas y esa función semiótica se va a seguir manifestando al igual que el egocentrismo. Si hablamos de Wallon, en la clasificación de segunda infancia podemos ubicar dos de sus estadios. El primero es el estadio sensorio-motriz y proyectivo, que va desde los 2 años hasta los 3. En este estadio, la función predominante es la actividad sensorio-motriz, con la manipulación de objetos en su campo exploratorio, que le permitirá la adquisición de la inteligencia espacial o práctica, y con limitación, que acompaña el acto con el pensamiento y da lugar a la representación, a que surjan los juegos de ficción. En este momento, el niño podrá empezar a apoderarse de su mundo que lo rodea. Como segundo estadio tenemos el estadio del personalismo, que va desde los 3 años hasta los 5, y como su nombre lo indica, estará centrado en su personalidad, por lo que tiene una orientación centrípeta, es decir, orientada hacia el yo. En esta etapa, el niño buscará marcarse como individuo autónomo diferente. Mira y vive todo desde su narcisismo, sin poder comprender el punto de vista del otro. Esta etapa también se dice que presenta 3 periodos. El primero es de negación o inhibición, en el que el niño responde con rechazos para mostrar su autonomía. La edad de gracia, donde el niño intenta agradar a los demás para poder construir un autoconcepto positivo. Y, por último, la representación de roles, en donde la herramienta principal es la imitación, y con los juegos de roles el niño podrá interiorizar aspectos del otro y exteriorizar aspectos propios. En esta tercera infancia, Sigmund Freud va a introducir el periodo de latencia que empieza hacia los 7 años y se va a extender hasta el inicio de la pubertad. Se va a caracterizar por coincidir con el tiempo de escolaridad. Este periodo está plagado de operaciones psíquicas que van a posibilitar, entre otras cosas, el aprendizaje e ingreso a la vida social de este individuo. La escolaridad, así también, le brindará un ámbito contenido en el que se abran o desplieguen vínculos con otros adultos o pares fuera de la familia. Si hablamos de tercera infancia vinculada a la teoría de Piaget, en esta podemos hablar del periodo de las operaciones concretas, o también conocida como etapa de la inteligencia del niño en edad escolar, ya que se da en simultáneo con el ingreso del niño en la escolarización primaria. Si bien Piaget no hace una diferenciación de sus periodos por edades, se dice que comienza aproximadamente entre los 7 años y dura hasta los 11. En este periodo, el niño empezará a clasificar, a dar seriación, es decir, una progresión lógica, podrá razonar, pero con cosas que ha tenido experiencias previas, y también podrá dar a los objetos una permanencia a pesar de su apariencia. El niño presenta un pensamiento menos rígido, menos centralizado y menos egocéntrico. También en este periodo se da que sus vínculos afectivos se ven modificados, ya que empieza a tener amigos, transformando su único vínculo anterior, que era de obediencia y dependencia absoluta, hacia los padres. En la etapa de Wallon podemos encontrar el estadio del pensamiento categorial. Este se produce de los 5 a los 12 años de edad, en el comienzo de la pubertad, que se lo denomina crisis de la pubertad, donde el niño tiene más interés por los objetos y su función dominante es el conocimiento y la conquista del mundo exterior. Se produce el desarrollo de la atención, que se lo denomina edad del trabajo. Este se divide en 2 periodos, el pensamiento sincrítico y el pensamiento categorial. El pensamiento sincrítico se produce a los 9 años. Este se caracteriza por el agrupamiento de las cosas. Un objeto no puede compararse si no hay otro objeto con cual compararlo. El niño se basará en sus experiencias sensoriomotrices que fue obteniendo anteriormente. Y luego podemos encontrar el pensamiento categorial. El pensamiento categorial se produce de los 5 a los 12 años, donde el niño comienza a realizar operaciones intelectuales más complejas, dejando de lado el pensamiento sincrítico.
Lev Vygotsky nació el 5 de noviembre de 1896 en la ciudad de Orsha, en Bielorrusia. Ingresó a la Facultad de Medicina y Derecho en Moscú, estudió filosofía y literatura. Desarrolla la teoría sociocultural en la que se conjugan la psicología y el marxismo. Trabajó fundamentalmente en los procesos prácticos de la educación, a partir de los cuales desarrolla teorías psicológicas en las que hizo especial énfasis en los aspectos cognitivos, lingüísticos y de interacción social. Ese mismo autor fallece en el año 1934 de tuberculosis, a los 37 años de edad. Él mismo sostenía que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social, donde van adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognitivas como proceso lógico de su dimensión a un modo de vida. En Vygotsky podemos encontrar la ley de doble formación. Esta ley de doble formación se caracteriza debido a que en todo desarrollo cultural del niño aparece toda función dos veces. Primero a nivel social, es decir, entre personas, que lo denominamos interpsicológico, y luego a nivel individual, es decir, en el interior del niño, intrapsicológico. Esta función aparece dos veces, debido a que primero se apropia mediante un proceso intrasubjetivo y luego mediante un proceso intersubjetivo. Se trata de un proceso de construcción y reconstrucción del plano interior. Este proceso de reconstrucción y construcción se da a nivel intrapsicológico y es una operación interpsicológica. Dos de los conceptos principales de la teoría de Vygotsky es la zona de desarrollo real y la zona de desarrollo potencial o próximo. La zona de desarrollo real es aquella capacidad que tiene el niño de resolver de forma independiente situaciones problemáticas. Está vinculada a las funciones mentales, resultados de ciertos ciclos evolutivos alcanzados. En cambio, la zona de desarrollo potencial o próximo es lo que el niño puede llegar a aprender en la compañía de un otro con mayor habilidad. Este otro lo llamaremos mediador, y no necesariamente tiene que ser de mayor edad, sino mayor habilidad ante la acción que esté realizando. En la teoría de Vygotsky también se encuentra mediación, que se refiere a herramientas, signos, la lingüística, que son utilizadas para pasar de una a otra de las zonas. Vygotsky toma esta de la teoría marxista de herramientas. Conceptos relacionados con la teoría de Vygotsky son los procesos psicológicos elementales y los procesos psicológicos superiores. Los procesos psicológicos elementales son las capacidades básicas del ser humano que tienen un desarrollo natural, como la coordinación, el movimiento y siguen una línea. Los procesos psicológicos superiores son aquellos que se dan por una construcción social, como por ejemplo la coordinación. Esto sí o sí depende de una construcción sociocultural. En los procesos psicológicos superiores se reconocen dos, los rudimentarios y los avanzados. Los rudimentarios son los procesos básicos de la persona y los avanzados son aquellos que se comienzan a dar en una relación social. En una mediación o en una experiencia social particular.